iglesia del Señor y estamos aquí para adorar a nuestro Dios y también para servirle con todo nuestro corazón. Y también para escuchar palabra de Dios. Y creo que ya los corazones están listos para poder recibir una palabra del cielo para nuestras vidas. Recuerde que este mes empezamos un nuevo énfasis, consolidando nuestro compromiso. Y yo creo que es importante que nosotros como cristianos estemos comprometidos con Dios, con la iglesia, con la familia y con tantas otras responsabilidades que seguro tenemos que asumir en la vida. Así que este mes va a ser un mes de gran bendición. Cada tema y cada enseñanza, estudiando un libro de la Biblia y un personaje de cada libro, va a ser una bendición. El día de hoy estaremos estudiando el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y el personaje de esta semana será Tíquico. ¿Quién será Tíquico? Pues vamos a aprender algo de él. Pero no hay duda de que la palabra siempre será de gran bendición para todos. Por favor, dile a tu familia, al que está a tu lado, dile, presta atención a lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Y juntos vamos a disfrutar de una palabra del cielo para nuestra vida. Así es, mi amor. Por favor, busca en tu Biblia el libro de los Efesios, el capítulo número 6, y vamos a tener lectura del versículo 18 al 24. Si ya lo encontraste, lee juntamente conmigo la palabra del Señor. Dice así, versículo 18 del capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar, iglesia del Señor. Señor, Aleluya. Queremos pedirte, mi Dios, que seas tú hablando a nuestra vida de manera personal. Tú conoces cómo estamos, cómo nos hemos levantado el día de hoy, Señor. Pero qué bueno es saber que tú tienes cuidado de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestra vida, y siempre traes una palabra de aliento que nos sostiene, pero también nos desafía a avanzar, a continuar, porque tú seguirás cumpliendo tu obra en nosotros, Señor, y usarnos para seguir extendiendo tu reino. Aquí estamos, tu pueblo. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un domingo más, un día más para que Dios nos hable y Dios use a nuestro pastor en este tiempo. Amén, gracias. Dios te bendiga. Aleluya. El tema de esta mañana lo he titulado verdadero compromiso. Verdadero compromiso. Y espero que esta palabra pueda ser de gran inspiración para tu vida y para la vida de todos los miembros de nuestra casa. Si tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en la carta a los Efesios sobre el tema del compromiso? La respuesta sería: la iglesia crece y se desarrolla por el compromiso de sus miembros. De ser un cuerpo, un edificio, un matrimonio, un ejército bien cimentado y constituido en amor y servicio. Por favor, note los detalles de esta declaración. Un cuerpo, un edificio, un matrimonio, un ejército
bien cimentado y constituido en amor y servicio. Es maravilloso cómo la palabra del Señor nos regala algunos ejemplos, ilustraciones que nos ayudan a entender de manera muy clara esas verdades poderosas y profundas que la palabra del Señor nos muestra. Jesús hablaba en parábolas. Jesús nos dejó historias sencillas, pero con enseñanzas poderosas, con enseñanzas profundas. Y yo creo que Pablo, siguiendo el modelo de Jesús, utiliza esas ilustraciones para poder ministrar nuestros corazones. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Recuerden que allí se celebraba el culto a la diosa Diana. Esa era la religión de los efesios. Y para que tenga una idea de esa religión o de esa secta, ellos practicaban la prostitución sagrada. También practicaban un tipo de oraciones y hasta la magia. De hecho, que eran de esos grupos sectarios o tal vez espiritistas con un desorden moral increíble que afectaba a toda la ciudad. Y a esa ciudad llegó Pablo predicando el evangelio de Jesucristo. A esa ciudad Pablo llevó el mensaje de esperanza. Y por supuesto, después que la iglesia se estableció, Pablo sabía de algunas dificultades que estaba pasando en la iglesia de Éfeso y escribió una carta para ayudar a cultivar la espiritualidad y el testimonio de aquellos que ya eran miembros. Importante. Y uno de esos grandes temas que tiene que abordar el apóstol Pablo es la unidad. Tiene que saber que Pablo ya estaba prisionero en Roma. Pablo ya estaba encarcelado, pero él tenía colaboradores que lo apoyaban fielmente. Y gloria a Dios por esos colaboradores. Gloria a Dios por esos más de 50 colaboradores que estaban apoyando a Pablo en esta visión de expandir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Uno de ellos se llamaba Tíquico. Y precisamente este personaje, que es un poco desconocido, aparece en los últimos versículos de su carta a los Efesios, que precisamente mi esposa hizo lectura. Y dice acerca de Tíquico: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué poderosa declaración de Pablo para Tíquico: hermano amado y fiel ministro en el Señor. No tenemos que hacer la comparación tan difícil, porque también tenemos ministros en nuestra iglesia. Tenemos ministros, tenemos líderes, y de hecho que nosotros también tenemos varios Tíquicos en la iglesia. Es decir, hermanos amados y fieles ministros del Señor. Amén. Y Pablo entonces envió a Tíquico desde la prisión de Roma con cartas para la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosas, en las que prometía que este Tíquico les daría más detalles en cuanto a su situación y los consolaría. En otras palabras, la iglesia de Éfeso estaba queriendo saber cómo le estaba yendo al apóstol Pablo. Y Tíquico era una especie de Facebook de ese tiempo, ¿no? Porque dice que las redes sociales nos dan a conocer, pues Tíquico daba a conocer todos los asuntos de Pablo y todo lo que él hacía. Me gusta esto, me gusta. Una de las razones por las cuales yo uso las redes sociales es para poder compartir los asuntos ministeriales y todo lo que yo hago en relación a la obra del Señor. Porque yo creo que la iglesia tiene que saber y tiene que gozarse de lo que estamos haciendo en la expansión del reino de Dios. Y gloria a Dios por esos Tíquicos que siempre están comunicando y siempre están compartiendo buenas nuevas, buenas noticias.
Hoy en tiempos de política, en tiempos de elecciones, hay muchos cristianos que prefieren criticar, comentar y hacer tal vez publicaciones que tal vez no ayudan mucho, como proclamar a Jesucristo, como seguir compartiendo la buena noticia de todo lo que está sucediendo con el Evangelio y cómo corre el Evangelio hasta los confines de la tierra. No digo que no hay que hacer publicaciones, pero si alguna vez yo voy a hacer una publicación sobre política, haría una en la que tenemos que orar y tenemos la responsabilidad social de ser testimonio al mundo, a las autoridades y orar por ellos, y que el Señor acerque más y más a cristianos que están muy cerca alrededor de las autoridades, para que ellos también vuelvan sus ojos al cielo y puedan gobernar justamente. Porque recuerde que el gobierno justo solo se puede hacer por los justos. Y así que cada corazón necesita humillarse delante del Señor. Yo creo que Pablo entendía eso. Por eso es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para llevar el mensaje aún a aquellos que estaban en autoridad. Tíquico era uno de esos colaboradores que sabía la importancia de predicar el Evangelio. Tíquico era uno de esos colaboradores que sabía que el Evangelio no podía detenerse. Y las cartas y los ánimos y el consuelo y la fortaleza no se podía detener. Gloria a Dios por esos Tíquicos que promueven el testimonio y la obra del Señor. Que el Señor pueda guiar nuestros corazones para ser los Tíquicos de este tiempo. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Regresó en su tercer viaje misionero para quedarse 3 años. Y después que se quedó solo 3 años y se despidió de la iglesia de Éfeso, dice la historia, y esto aparece en Hechos 19:20, esta despedida de Pablo fue con lágrimas. Se abrazaron, se arrodillaron, lloraron y despidieron a Pablo. Pablo escribió esta carta, escucha esto por favor iglesia, para ayudar a los cristianos a crecer en su conocimiento espiritual de Dios y de la iglesia, para promover la unidad, particularmente entre los creyentes gentiles y judíos que estaban juntos en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y alentar a vencer las obras del diablo. Qué poderosa carta. Si usted ha leído la carta de los Efesios, sabrá usted de qué estoy hablando. Pero hoy quiero hablarle de algunos compromisos que tenemos que hacer como cristianos para poder expandir el reino de Dios y sobre todo ser una iglesia saludable. Aleluya. Vamos con el primer punto. Comprometidos como cuerpo. Comprometidos como cuerpo. Efesios capítulo 1, versos 18 al 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué poderosa palabra, qué poderosa palabra. Permítame de manera muy organizada establecer algunas de las verdades de esta porción leída. Dice la palabra que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Porque si algo necesitamos es esa iluminación del Señor, ese alumbramiento que es provocado por el Espíritu Santo. Sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepan que, ahí está, 1, la esperanza del llamado, 2, la riqueza de la herencia y 3, la grandeza de su poder. ¡Qué poderoso!
El cristiano tiene el deber de entender cuál es la esperanza del llamado, de ese llamado que Él nos ha hecho. Y esa esperanza, hermanos, es vida eterna con Dios en los cielos. ¿Y cuál es la riqueza de la herencia? Es una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna. Creo que esto es muy importante, entender la riqueza de la herencia, porque a veces estamos queriéndonos ir al cielo de una vez, pero la riqueza también está acá. Y no hablo de riqueza material, hablo de esa riqueza espiritual que es mayor que cualquier riqueza material. Por esa razón, entender la riqueza de la herencia es muy importante. Pero también la grandeza de su poder. Porque si hay otra cosa que Dios ha hecho con nosotros, es depositar su Espíritu Santo en estos vasos de barro. Dice la Biblia, por el poder de su fuerza. Y esto fue a causa de la obra de Cristo. Este Cristo que resucitó, este Cristo que se sentó a la diestra de Dios Padre, este Cristo que tomó dominio sobre todo, y este Cristo que se constituye en cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo lo llena todo y la iglesia que la completa. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es suficiente. Y por esa razón Pablo está diciendo, no hay cosa más maravillosa que formar parte del cuerpo de Cristo. Nuestros órganos están comprometidos en este cuerpo. Funcionan. De hecho, que si un órgano no funcionara, este cuerpo tendría problemas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es importante, iglesia del Señor, es importante que podamos nosotros ser buenos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos comprometidos. Nuestra autoridad es Cristo Jesús. No somos dueños de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Por lo tanto, no puedes decir, yo hago lo que quiero con mi vida, porque no es tu vida. Hay uno que lo ha comprado, hay uno que ha pagado con sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Así que como los miembros de un cuerpo están sujetos a las órdenes del cerebro, así también nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos sujetos a la cabeza, que es Cristo. Cada miembro tiene el deber de actuar conforme a lo que la cabeza ordena. Alguien me podría preguntar, y pastor, ¿cómo puedo saber qué ordena la cabeza? Lee la Biblia. Porque en la Biblia tú vas a encontrar las órdenes del Señor. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Si dejara de funcionar, afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo. Existen miembros visibles e invisibles, pero todos son importantes. Hay algunos miembros del cuerpo cuya función los pone en lugares visibles, como cantores, músicos, predicadores, maestros, ministros, líderes. Hay algunas responsabilidades que son visibles, pero hay otras que son invisibles. Ahora, sin desmerecer lo visible, podemos vivir sin una mano, pero no podemos vivir sin un corazón, que es invisible. Por esa razón creo que es importante que entendamos que todos los miembros somos importantes, visibles e invisibles. Pero si tú eres uno de esos invisibles, no te sientas mal, no pienses que te están despreciando, no pienses que no eres útil. Hay miembros invisibles que son tan importantes como los visibles. Escucha esto, por favor, iglesia. La división de la iglesia sería el equivalente a fracturar o cortar una parte de un cuerpo viviente. Y lamentablemente la Biblia nos habla de los mutiladores del cuerpo. Líderes
líderes o personas que muchas veces separan a los miembros de la iglesia y de alguna manera los envuelve y los convence de que no deberían congregar, que no deberían servir, que no deberían estar comprometidos, y eso es una mutilación del cuerpo. Amados, somos miembros de un solo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia local necesita a esos miembros, cada uno de ellos importantes en el reino de Dios. Dígale que está a su lado: tú eres importante en la familia de Cristo. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Segundo, comprometidos como edificio. Comprometidos como edificio. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Me gusta la profundidad con la cual el apóstol Pablo habla, pero permítame decirlo de manera muy sencilla. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero está diciendo somos. Y empieza por decir: ya no somos extranjeros y advenedizos. Si ya no somos extranjeros y advenedizos, ¿qué somos entonces? Dice Pablo: somos conciudadanos y miembros de una familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos miembros de una familia. Esa familia es la familia de Cristo. Esto es poderoso porque yo creo que antes de ilustrar, Pablo declara la verdad profunda. Somos una familia. Y así como una familia, papá, mamá, hijos, deberían aprender a caminar unidos, así también la iglesia tiene que aprender a caminar unida, porque somos una familia espiritual. Y luego Pablo dice: somos como un edificio. Edificados, dice. Es decir, enseñados por apóstoles y profetas. Vale decir, los profetas de la antigüedad, los apóstoles, que fueron los discípulos de Jesús, los que establecieron y fundaron la iglesia en Jerusalén. Pero también dice: Jesucristo es la piedra principal, es decir, los cimientos de esta iglesia, de este edificio que es la iglesia. Dice: bien coordinado. En otras palabras, ¿qué significa esto? Unir estrechamente, organizar compactadamente. Y eso es la iglesia. Es como un edificio bien edificado, un edificio bien coordinado, bien establecido, con buenos cimientos. Esa es la familia de Dios, esa es la iglesia, un edificio bien hecho. Para ser morada, dice la Biblia, dedicada al Señor. Y ojo, no estamos hablando de este auditorio. Nosotros somos el edificio de Cristo. Y la morada de Dios, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros. Escucha esto, por favor. Lo más elemental en una edificación son los cimientos. Lo más elemental en una edificación son los cimientos, y la Biblia dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. Permítame adelantarme a una ilustración de un edificio que aparece también en mi diapositiva. Uno de los edificios más grandes en el mundo entero son las Torres Petronas en Malasia. Y estas Torres Petronas tienen una altura impresionante. Muy grande, casi más de 800 metros de altura, pero 452 metros son desde la superficie hacia la punta más alta de esa torre,
pero hay 394 pies o 120 metros de profundidad. 120 metros. La Torre de Malasia, para construir un edificio tan alto, más de 400 metros, tuvo que hacer un fundamento de más de 100 metros. Porque escúchame por favor, solo puedes crecer tan alto como tan profundos son tus cimientos. Por esa razón es muy importante que tú recuerdes que nuestro cimiento es Cristo Jesús. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Y es necesario que tú y yo, como iglesia del Señor, entendamos esto. Por eso la iglesia puede ser gigantesca. Y no hablo de número, hablo de poder, de gracia, de gloria, de unción. La iglesia es el edificio del Señor. Un buen diseño de un edificio muestra una buena coordinación, es decir, una unidad armoniosa. ¿Has visto por las calles edificios feos y edificios hermosos? Pues la iglesia tiene que ser un edificio hermoso. Que cuando el mundo nos vea como un edificio hermoso, porque somos el edificio de Dios. No seguir el manual de construcción pone en riesgo el edificio. Hay un manual que es la palabra de Dios. Y no seguir ese manual podría traernos serios problemas. Hermanos, el manual dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Te has encontrado con cristianos que dicen, no, yo no congrego, pero estoy bien? Está violentando el manual. ¡Ey! Estás violentando el manual. Y ese edificio se puede caer. ¿Por qué razón? Porque está violentando el manual. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Hijos, sujétense a sus padres. Padres, críen en el temor de Jehová a vuestros hijos. Respeta el manual. Porque si tú estás justificando el pecado de todos, no estás respetando el manual. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Respetemos el manual. Servir a Dios con alegría de corazón. Respetemos el manual. Si respetamos el manual, seremos un edificio moderno, fuerte y de inspiración para los demás. Un edificio tiene que estar limpio, porque limpio siempre será más admirado que uno sucio y descuidado. Por eso el edificio de Dios tiene que ser santo. El objetivo de la construcción de un edificio es para ser habitado. Es para que más gente conozca al Señor y venga a formar parte de este grandioso edificio. Por favor, dile que está a tu lado, somos edificio del Señor. Dígale, somos edificio del Señor. Bien construido, bien coordinado y bien cimentado. Aleluya. Tercero, comprometidos como esposa. Comprometidos como esposa. Efesios capítulo 5, verso 23 al 30. Dice la palabra, porque el marido es cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! La tercera figura que usa el apóstol Pablo para hablar de compromiso es el compromiso de una esposa.
de una esposa. Claro que en esta figura entre Cristo y la iglesia se entiende que el compromiso es de la iglesia porque Papá Dios siempre está comprometido. Entonces, en la figura de la esposa, la Biblia dice que nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Cristo, dice Pablo, es cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, la amó entrañablemente. Se entregó por la iglesia, la sustenta y la cuida. Si hay algún esposo que me está escuchando en esta mañana y que está diciendo, dele, pastor, porque ahora mi esposa va a recibir, tienes que saber que primero Cristo habla de él. Y dice la Biblia, él es cabeza, él ama a la iglesia, él se entrega por la iglesia, la sustenta y la cuida. Y espero que tú también seas como Cristo. Pero dice la palabra que la esposa está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Santificada por la palabra, perfeccionada para ser una iglesia gloriosa, unida completamente a Cristo. Y yo sé que en los matrimonios fallan los esposos y fallan las esposas. Pero cuando hay esa falla, cuando hay esa independencia, cuando hay esa autonomía, cuando hay esa disyuntiva, cuando hay esa discusión y no se ponen de acuerdo, el matrimonio sufre. Y eso pasa cuando la iglesia no se ajusta a los principios de Cristo. Entonces la relación sufre. Por esa razón es importante entender esta verdad. Una esposa reconoce la autoridad que Dios le dio al esposo. Y yo sé que esto puede sonar como muy machista, pero creo que esa autoridad se gana cuando los hombres aprenden a amar a sus esposas. Pero hay una verdad poderosa. Una esposa debe reconocer la autoridad que Dios le ha dado al esposo. Y la iglesia tiene que reconocer que la autoridad en nuestra relación con Cristo es Cristo Jesús. La esposa está sujeta al marido. La palabra griega hupotasso da la idea de una obediencia reflexiva, no a los caprichos del esposo, sino es una obediencia reflexiva. Esto le hace bien a mi matrimonio, esto inspira a mis hijos, esto bendice mi casa, pues si lo hace, entonces me sujeto. Hupotasso. Ahora escucha, iglesia, el Señor nunca el Señor le va a ordenar algo que le va a hacer daño. Nunca le va a ordenar algo que le va a afectar la vida. Puede que le demande renuncia, pero siempre será para bendición de tu vida. La cabeza que es Cristo, el marido por excelencia, sabe tratar a su esposa, que es la iglesia del Señor. Sabe cuidarla, sabe sustentarla, la está perfeccionando para presentársela a sí mismo un día como esposa. Por esa razón es importante que nosotros reconozcamos su autoridad y reconozcamos que es la cabeza. Una esposa escucha los consejos sabios de su esposo y crece integralmente. Esto es muy importante, porque creo que así la iglesia también crece de manera integral cuando escuchamos y obedecemos la voz de Cristo Jesús. Una esposa reconoce con gratitud el amor, el sustento y el cuidado de su esposa, de su esposo. Nuevamente, reconoce con gratitud el amor, sustento y cuidado de su esposo. Y creo que las esposas tendrán que también aprender estos principios de la palabra. Pero esto se aplica a la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser agradecida. La iglesia tiene que entender que todo el amor, el sustento y el cuidado viene de nuestro Cristo maravilloso. Y tenemos que estar agradecidos. Pregunta, ¿cuál es la verdadera marca de la gratitud? ¿Cuál es la evidencia de que realmente estamos agradecidos? Y hay una sola palabra que lo puede explicar: servicio. El servicio es la verdadera marca de la gratitud. Por esa razón es importante que nosotros sirvamos a Dios, porque estamos agradecidos
por todo lo que Él hizo por nosotros. Una esposa se mantiene unida a su marido y nunca pretende separarse. Alguna mujer me diría, depende del marido, pastor. Es probable que una esposa que se sienta amada, nunca querrá separarse. Una esposa que se siente protegida nunca querrá separarse. Pues nosotros, la iglesia, tenemos el novio, el esposo por excelencia. Y sería una locura separarte de él. Lamentablemente la historia está llena de creyentes que abrazaron la locura de apartarse de Cristo Jesús. Y no solo creyentes, sino líderes y quizás hasta pastores, que no supieron apreciar el amor del novio, el amor del esposo, Cristo. ¿Qué te hizo el Señor? Alguien puede decir, no, yo estoy sufriendo económicamente y Dios no me ayuda. O tal vez se murió una persona que yo quería y Dios no escuchó mis oraciones. Y puede que tú estés resentido o resentida porque no has comprendido todavía cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a su tiempo entenderemos esas verdades. A su tiempo comprenderemos aún los dolores que nos ha tocado vivir, aún los sufrimientos que nos ha tocado vivir. Pero es necesario que tú, si te has apartado de los caminos del Señor, reconozcas que este Cristo maravilloso no es malo, es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Dígale al que está a su lado, Cristo es bueno en gran manera. Y por esa razón tenemos que estar comprometidos como una esposa feliz, comprometidos con el novio, con el esposo que es Cristo Jesús. Aleluya. Cuarto, comprometidos como soldados. Comprometidos como soldados. Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto? Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué poderosa palabra. Comprometidos como soldados. Comprometidos como soldados de un ejército. Y dice, toma toda la armadura de Dios. Hay creyentes que dicen, la fe no funciona. La fe, la vida cristiana es dura. Es imposible de vivirla. Y yo te digo, estás cometiendo un error. Quizás no has tomado toda la armadura de la fe. Porque dice la palabra que si tomas toda la armadura de la fe, podrás resistir en el día malo y permanecerás firme. Y Dios no miente, iglesia. Dios no miente. Si tú tomas toda la armadura de Dios, podrás resistir en el día malo, en el día de la aflicción, en el día del dolor, en el día de la tristeza, en el día de la injusticia, en el día de la angustia. Podrás resistir en el día malo y permanecerás firme. Dile al que está a tu lado, toma toda la armadura de Dios. Y alguien me puede decir, pastor, ¿y cuál es toda esa armadura? ¿Cuál es toda esa armadura?
Y aquí está la armadura. El cinto de la verdad. ¿Quieres tomar toda la armadura? Aprende siempre a decir la verdad, cueste lo que cueste. Aprende a vivir en la verdad, aprende a caminar en la verdad. La verdad te hará libre. Hay personas que viven angustias profundas en su alma. Hasta quieren quitarse la vida tal vez. Pero en el fondo de su alma oculta algo que le está provocando ese sentimiento. Mientras no lo declara, mientras no lo habla, mientras no lo confiesa, esa angustia permanecerá en su corazón. Pero toma el cinto de la verdad, ajústala en ti y verás que tendrás muchas victorias. Segundo, la coraza de justicia. La coraza cubre todo el pecho y especialmente el corazón. ¿Sabe qué es lo que nos falta muchas veces? Tener un corazón justo. Muchas veces tenemos un corazón resentido, un corazón vengativo, un corazón murmurador, un corazón que siempre está buscando dañar a las personas. Pero un corazón justo es un corazón que no se deja llevar por sus emociones, sino que reconoce la virtud, reconoce la sabiduría, reconoce el compromiso, reconoce el servicio cuando lo ve. Un corazón justo tolera, un corazón justo soporta, un corazón justo perdona, porque todos hemos fallado y todos hemos sido perdonados. Un corazón justo. Y la razón por la cual hay muchos cristianos que fracasan en la vida es porque su corazón está contaminado. Tienen una apariencia de justicia, pero no es verdadera justicia. Ten un corazón justo y verás cómo las victorias vendrán a tu vida. Tercero, el calzado del Evangelio de la paz. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Por esa razón nuestras publicaciones de Facebook y Instagram y otras más deberían ser de pacificación. Nuestras conversaciones tienen que ser pacificadoras. Y no hay mensaje más pacificador que el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Tenemos que proclamar y tenemos que dar anuncio a un mundo que no son los gobernantes que van a salvar las ciudades y las naciones, que no es el capital de una nación, que no es la inteligencia, ni la tecnología, ni la modernidad. Todas esas cosas pueden ser herramientas, pero hay uno solo que puede salvar una vida, una familia, una ciudad y una nación, y ese es Cristo Jesús. Y en los últimos tiempos, el Señor demostrará lo que es un gobierno justo, porque Él vendrá para gobernar sobre todas las naciones por 1000 años. Y nosotros, aquellos que somos hijos del Señor, estaremos gobernando juntamente con Él. Por esa razón es importante que preparemos nuestros corazones y que seamos mensajeros de paz a un mundo hostil. Cuarto, el escudo de la fe. El escudo de la fe no te demanda confiar en Dios, creer en las promesas de Dios, creer en la palabra de Dios, creer que Dios es suficiente y que su palabra es verdad y que un día esa palabra se va a cumplir en tu vida. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es importante, tan importante que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por esa razón es importante la fe, pero también la coraza, el casco de la salvación. Es el quinto punto, el casco de la salvación. Escúchame esto. Muchas veces por nuestros fracasos, el diablo ataca a nuestra mente y nos hace creer que no somos salvos. El diablo está metiendo pensamientos de que no somos hijos de Dios y que no merecemos la vida abundante, que merecemos sufrir y pasar por todas las penurias. Por eso que el casco de la salvación no es otra cosa que la convicción en tu mente de que tú eres un hijo de Dios. La palabra declara quiénes son hijos de Dios. No solo aquellos que le reciben, no solo aquellos que creen, sino que le siguen, que aman a Dios.
Y si tú eres hijo, reprende al diablo en el nombre de Jesús y ponte el casco de la salvación. Sexto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Que la tengas en tu mente, en tu corazón. Que la lleves contigo por donde quiera que vayas. Que la escudriñes, que la medites. No solo cada domingo, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y verás cómo la gloria de Dios, la gracia de Dios ha de derramarse sobre tu vida. ¿Hay alguno de esa armadura que no has tomado aún? Tal vez por eso no hay victorias. Pero hoy, en el nombre de Jesús, recuerda que estamos comprometidos como soldados a tomar toda la armadura de Dios. Un buen soldado obedece a las órdenes de su capitán. Un buen soldado renuncia a todo para honrar a aquel que lo tomó por soldado. Un buen soldado sabe quién es el enemigo y solo pelea contra el adversario. ¡Ey! Escucha. Tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres. Tu enemigo no son los miembros de la iglesia, no es tu líder. Tu enemigo no es tu ministro. ¡Ey! Tu enemigo no es tu pastor. Hay uno solo que es tu enemigo, y ese es Satanás y sus demonios. Y tenemos que pelear contra ellos tomando la armadura, toda la armadura, para tener victoria en el nombre de Jesús. Un buen soldado toma toda la armadura de Dios y sabe cómo usarlo para defensa y para ataque. Un buen soldado ayuda a sus compañeros heridos. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca los elimina. Si estamos en una guerra y un soldado está herido, yo lo protejo. No le doy el tiro de gracia. Esto es muy importante, iglesia. Porque a veces nosotros podemos ver soldados heridos y los criticamos, y eso es como dar el tiro de gracia. Tenemos que tener corazones compasivos para ayudarlos en su restauración. A menos que lo desprecien, a menos que lo rechacen, pero aún así que sepan que tenemos un corazón dispuestos para bendecirles. Somos un ejército. Y en cada figura de cada uno de estos 4 puntos, vemos que el desafío es la unidad. El desafío es la unidad, un cuerpo, un edificio, un matrimonio, un ejército, la unidad. Por esa razón es importante, iglesia, que nos mantengamos unidos. La unidad es vital y es importante. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso: tengan cuidado con la división. Judíos y griegos cristianos estaban peleando, y Pablo dice: somos uno en Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor en Cono Norte, Callao, tiene que aprender a ser uno en Cristo Jesús. Permítame ir a la conclusión. Tíquico era nuestro personaje. Efesios capítulo 6, verso 21 nos dice algo poderoso acerca de Tíquico. Dice la palabra: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que yo hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Escúcheme, iglesia, escúcheme. Para poder promover la unidad en una iglesia, necesitamos Tíquicos. Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios con el corazón de Tíquico, que da a conocer las buenas nuevas, que cuenta las cosas lindas que están pasando en la casa, que comparten las bendiciones, que comparten los devocionales, que comparten la visión, que comparten todas las cosas que estamos logrando. Necesitamos Tíquicos en Cono Norte, Callao. Tíquicos que dan a conocer lo que está pasando con su pastor zonal. No que lo están criticando,
sino que están compartiendo las cosas buenas que sus pastores zonales están haciendo, que su pastor general está haciendo. Necesitamos Tíquicos. ¿Sabe? Estaba reflexionando mientras hacía mi sermón, que creo que a veces es más fácil decir algo negativo que decir algo positivo de alguien. Tenemos la tendencia a decir algo negativo con más facilidad. Pero como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que revertir esta mala costumbre y tenemos que aprender más bien a hablar bien de las personas y evitar hablar mal, porque todos tenemos defectos, todos estamos en proceso de perfeccionamiento y podemos tener la inclinación a ver el vaso medio vacío, pero no lo vemos medio lleno. Y creo que es vital y es importante que podamos nosotros recordar que los Tíquicos son importantes, hermanos amados y fieles ministros en el Señor. Pero Colosenses 4:7 dice algo más. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Pablo está escribiendo esta carta. Hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué tremendo. Pablo reconocía el ministerio de este Tíquico, que no escribió un libro. No se sabe si fue un pastor. Sabemos que fue un acompañante de Timoteo en Éfeso. Sabemos que era un colaborador, un apoyo incansable. Y damos gracias a Dios por los Tíquicos de cada iglesia. De la iglesia en Cono Norte, Callao, de la iglesia en Oquendo, de la iglesia en Carmen de la Legua, de la iglesia en Ocayama. Cada una de estas iglesias y las iglesias misioneras tienen Tíquicos que hacen que la obra continúe. Tíquico era un creyente con evidencias de verdadero compromiso con la obra del Señor. Siempre a la orden de Pablo, como los demás colaboradores, porque lo mejor siempre será trabajar en equipo, unidos, como un cuerpo, como un edificio, como una familia, como un ejército. Tíquicos. Ustedes han visto en las diapositivas algunas fotos de unos edificios destruidos. Esas fotos corresponden, históricamente se reconoce que eran los locales o el local donde estaba la iglesia de Éfeso. Sabes que esa zona pertenece a Turquía y hoy en día no hay iglesia en Éfeso. En el mismo lugar, en ese sector, no hay iglesia. ¿Dónde estuvo la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay iglesias que, habiendo empezado como un movimiento espiritual, terminaron siendo un monumento. ¿Y de quién depende? Escucha, por favor. Depende de los miembros de esa iglesia. Depende de los miembros de esa iglesia. Escucha, iglesia del Señor. Cono Norte, Callao nació hace 24 años. Y la única manera de que pueda continuar una iglesia vigente, una iglesia dinámica, una iglesia saludable, la única manera es que nuestros hijos amen a Dios como nosotros hemos aprendido a amar a Dios, y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sembrar en las siguientes generaciones. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Iglesia, si tu hijo, tu hija te dice: mamá, papá, yo no quiero ir, me aburre, dile: mi hijo, mi hija, aunque te aburra, vamos a la casa del Señor. En algún momento Dios va a tocar tu corazón. Te necesitamos para las siguientes décadas. Te necesitamos para que la iglesia se mantenga en Cono Norte, Callao, cuando toda la primera generación muera, si Cristo no viene antes. Es importante que sembremos en las siguientes generaciones. El mundo ha creado estrategias para atraer a nuestra juventud, para atraer a nuestros adolescentes. El mundo ha creado estrategias para atraer a nuestros niños. Y la iglesia del Señor
también tenemos que tener estrategias para conquistar sus corazones. Gloria a Dios por Discovery Lab. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por Misión Delta, por Encuentro Juvenil. Gloria a Dios por Club de Amigos, por Torre Fuerte. Gloria a Dios por los grupos familiares. Gloria a Dios por la visión que Dios nos ha dado. Gloria a Dios por los encuentros. Gloria a Dios por EMEC, por EBEC, por EJEC, por EPEC. Gloria a Dios. Estamos tratando de conquistar los corazones de la gente. Y un día entregaremos la posta a las siguientes generaciones. No terminemos como Éfeso. Mantengámonos fieles, iglesia. Por esa razón se requieren Tíquicos. Se requieren Tíquicos adultos, Tíquicos jóvenes, Tíquicos adolescentes y Tíquicos o futuros Tíquicos niños, que poco a poco van creciendo comprometidos con esta maravillosa obra del Señor. Oro a Dios para que siga levantando hombres y mujeres con el corazón de Tíquico, porque Tíquico era un hombre comprometido como tú y yo tenemos que serlo. Quiero orar contigo en esta mañana y pedirle a Dios que ministre nuestros corazones. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y estoy seguro que ha retado los corazones de mis hermanos. Levanta Tíquicos en Cono Norte, Callao. Levanta Tíquicos en Oquendo. Levanta Tíquicos en Carmen de la Legua, en Aucayama, y en todas nuestras iglesias misioneras y hermanas. Levanta hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios, con la iglesia local, con la obra que se está haciendo en cada iglesia local. Y úsale, Señor, para inspirar a las siguientes generaciones. Úsale, Señor, para que tu reino siga expandiéndose y muchas familias vengan al conocimiento de la verdad. Oro, Señor, en esta hora, para que tú despiertes en nosotros, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, caminar bajo la sombra de tu autoridad. Enséñanos a vivir en unidad, comprometidos verdaderamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.